Hola chicos, ¿qué tal? Pues muy buen día, bienvenidos a nuestra segunda semana del curso. Me vuelvo a presentar con ustedes, soy la maestra en psicoterapia familiar Laura Silvia Delgado Espinosa. Ya por ahí tuve la oportunidad de presentarme con ustedes a través justo de un foro de presentación y pues una carta de presentación acerca de mí, ¿vale? El día de hoy, en esta semana, bueno, pues les quiero dar nuevamente la más cordial bienvenida, deseando que realmente cumplan el objetivo que se han planteado al iniciar esta carrera online. La verdad es que yo solo les puedo decir que la psicología es una carrera hermosa, es preciosa. Y pues espero que este curso cumpla sus expectativas y que les sirva aún más, ¿vale? Vamos a iniciar esta segunda semana con lo que vendría a ser nuestra unidad número 1. Esta clase tiene como finalidad complementar la información y el material que ustedes ya tienen en su plataforma. ¿Para qué? Pues para que primero aprendamos juntos y después con esto y además lo que ustedes quieran investigar, pues complementar para que ustedes, vaya la redundancia, complementen su conocimiento y pudiesen participar ya en el foro académico número 1, que también ya está cargado en su plataforma. Sin más preámbulos, voy a presentarles lo que sería la clase, la unidad 1, y con ello me voy a permitir compartir lo que es pantalla, ¿vale? Vamos a iniciar. La unidad número 1 tiene como nombre Bases filosóficas de la psicología. Ok, ¿qué temas tendríamos que estar revisando en esta unidad? Algunos conceptos básicos, como lo es historia, psicología y filosofía. Aportaciones filosóficas de Sócrates, Aristóteles y Platón, así como la relación que existe entre filosofía y psicología y algunos otros autores como Santo San Agustín y qué sucede con la psicología en el Renacimiento. Todo este material lo verán complementado y mucho más desarrollado en el material que les he cargado en su plataforma. Sin embargo, la materia tiene como finalidad puntualizar algunas cuestiones que no dejan de ser importantes. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera unidad? Ok, primero, identificar algo que es fundamental, la relación entre filosofía y psicología. No podemos entender ninguna ciencia si no somos capaces de relacionarla con la filosofía. Aunado a que, bueno, o más específicamente, porque la filosofía es considerada la madre de todas las ciencias. Dos, conocer los antecedentes e historia de la psicología. Definir qué es eso que llamamos psicología, que fue una de las preguntas que yo les hacía en su foro diagnóstico, ante la cual la verdad es que hay que pulir algunas respuestas que ustedes me dieron, pero justo para eso es esta clase. Identificar la psicología como una ciencia. Mucho se dice de ella, que si no termina de ser ciencia, que si termina de serlo, pero no es menos importante que la reconozcamos como una ciencia. ¿Y eso por qué? Porque tiene una metodología y esa metodología nos permite llegar a un conocimiento en particular. Asimismo, identificar cuál es el objeto de estudio de la psicología. Veamos. ¿Qué es eso que llamamos filosofía? Mucho se ha hablado de ello, mucho lo hemos escuchado, seguramente llevaron algunas clases en su bachillerato, en su universidad, ¿vale? Sin embargo, muy pocas veces nos ponemos a darle realmente la importancia que tiene esta disciplina considerada la madre de todas las ciencias. Pero, ¿por qué es la madre de todas las ciencias? Bueno, para entender por qué se le considera la madre de todas las ciencias, primero hay que definirla. La filosofía se le considera como el esfuerzo para comprender todo lo racional que existe, desde el universo natural hasta el universo interior en nuestras mentes, y es insistente al cuestionar. Entonces aquí ya vemos que se dedica no solo a la parte física, de hacerse preguntas acerca de la parte física, sino acerca de lo que sucede en nuestra mente. Y es aquí donde empezamos a ver el primer acercamiento con la psicología. Tenemos que asimilar que la filosofía no es una ciencia, sino es una forma de pensar.
Pero ¿por qué no se le considera ciencia? Si nosotros vamos y buscamos en internet o en algunos libros, algunos autores la definen como una ciencia. Sin embargo, la realidad es que si nos vamos a la parte más rigurosa de lo que es una ciencia, para que se considere una ciencia necesitaría utilizar el método científico. Ok, ¿y qué pasa con este método científico? Bueno, pues la filosofía, por el tipo de cuestiones que intenta conocer y reflexionar, no es posible que pase por todas las fases del método científico. Entonces, al no cumplir con todas las fases del método científico y dada la rigurosidad de la ciencia, no podríamos decir que es una ciencia. Sin embargo, eso no significa que sea cualquier cosa y mucho menos que no sea rigurosa, mucho menos que no nos lleve a un conocimiento reflexivo, objetivo. Todo lo contrario. El desarrollo del conocimiento humano siempre se ha acompañado por la reflexión filosófica. Recordemos, por ejemplo, aquellos griegos, aquellos primeros pensadores que ya se cuestionaban mucho de lo que hoy por hoy conocemos y mucho de las respuestas que hoy ya nos dan las ciencias en sus diferentes disciplinas y áreas de estudio. ¿Vale? La filosofía ha permitido comprender el conocimiento en distintos momentos de la historia de la humanidad. Y es por eso que se le considera la madre de todas las ciencias. Pero no solo eso, sino hay más. Se le considera la madre de todas las ciencias porque esta disciplina en un primer momento empieza a ser aquella que se cuestionaba todo aquello que conocíamos, pero ¿cómo lo conocíamos? ¿De qué manera? Y entonces empieza a acumular un cuerpo de conocimientos que no solo estaba focalizado en un área en particular, sino de todo, como ya lo dijimos, de todo aquello que existe en el universo natural y en el universo de nuestras vidas. Conforme fue acumulando una serie de conocimientos y además aunado al positivismo con el conocimiento científico, empieza a hacerse cuerpos de conocimiento más específicos, los cuales ya podían estar utilizando lo que sería el método científico. Y entonces se empiezan a juntar en conglomerados de conocimiento conocidos como ciencias en particular. Y la filosofía no se detuvo. Hoy por hoy, en nuestra actualidad, en el 2021, se sigue cuestionando todo lo que existe, tanto en nuestra mente como en el universo natural. Es por eso porque se le llama la madre de todas las ciencias, porque de ahí empezaron a emerger todo el conocimiento que después se fue conglomerando en algo que hoy conocemos como ciencias. La filosofía procede del griego y su significado original es el amor a la sabiduría. La filosofía, por lo tanto, es un tipo de saber o una aspiración de saber. La razón por la que prefiere definirla como un saber y no como un tipo de conocimiento es que no la podemos limitar al solo hecho de conocer. Si definimos conocer como explicar o comprender lo que hay, lo que se presenta ante nuestros sentidos, porque incluso la filosofía se va a cuestionar aquello que nuestros sentidos pues podríamos pensar que no existe. Ok, vamos a definir lo que es conocimiento, porque de esta manera nos vamos a poder ir sumergiendo un poco al conocimiento de la psicología. Veamos, ¿qué es eso que tanto, esta palabra que tanto utilizamos en el día a día como conocimiento? Es el conjunto de información que podemos adquirir por diversas vías de acuerdo con las necesidades, condiciones y perspectivas en las que se produzca. El conocimiento va a permitir, por lo tanto, reflejar y reproducir aquello que los seres humanos estamos pensando. Se dice que el conocimiento es multifactorial debido a que en él se combinan no solo elementos psicológicos, sino también biológicos, sociológicos. Pensemos, por favor, el simple hecho de acceder a una educación. Bueno, el tipo de educación que podemos tener va a depender de todas mis capacidades y habilidades cognitivas y habilidades de destrezas y competencias.
¿ok? Así como mi propia personalidad, así como el tipo de inteligencia que puedo utilizar. Pero también biológicos, que es decir, que estemos preparados para adquirir diferente tipo de conocimiento. Y sociológicos, hoy por hoy sabemos que el contexto social va a definir mucho de cómo es que aprendemos, lo que aprendemos y cómo es que llegamos a ese aprendizaje. ¿Por qué hablamos de conocimiento? Bueno, porque en un primer instancia la filosofía que buscaba entender, conocer, ¿ok? Y ahora sabemos que busca particularmente la aspiración al saber. Vámonos un poquito más adelante. La filosofía empezó a acumular, como ya habíamos dicho, una serie de conocimientos y entonces unos eran pues más rigurosos, más apegados a un método científico, mientras que otros no tanto. Y entonces la filosofía dijo, tengo que seguir estudiando no solo el tipo de conocimiento, sino otras muchas cosas. Para ello se desarrollaron dos disciplinas que son parte de la filosofía, la epistemología y la nociología. Particularmente estas dos disciplinas se iban a focalizar en el tipo de conocimiento. Y entonces la epistemología se le considera la rama de la filosofía que va a ser la encargada de aquellos problemas filosóficos que van a rodear a la teoría del conocimiento. Y entonces aquí ya empieza a ver como una separación del tipo de conocimiento. Y le dice entonces a la epistemología, tú te vas a encargar de explicarte, de tratar de saber aquello que está relacionado con todos los problemas acerca del conocimiento científico. Por tanto, la palabra epistemología deriva de la palabra griega episteme, que significa conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque hasta antes de la posmodernidad creíamos que la ciencia era la única manera de conocer o era el único conocimiento que se le consideraba verdadero en tanto que fuera objetivo. ¿Vale? Si bien es cierto que la epistemología y particularmente la ciencia nos ha dado mucho conocimiento que ha permitido evolucionar a la humanidad hasta nuestros días, la verdad es que también se ha puesto en tela de juicio qué tan objetiva es. Pero bueno, eso pertenecerá a otro curso. Y también, al ser esta división de conocimientos, crea o desarrolla una disciplina que se va a encargar del conocimiento en general y de precisar de qué tipo de conocimiento se trata. Esta disciplina va a ser conocida como la nociología, ¿ok? Entonces, recordemos un poquito, filosofía tiene dos ramas que se encargan del tipo de conocimiento. Dentro de ellas va a estar la epistemología, que se va a encargar de las cuestiones que tienen que ver con todo el conocimiento científico. Por eso es que muchas veces en cualquier área científica en la que nos dediquemos, vamos a escuchar la epistemología de la psicología, de la física, de las matemáticas, de la biología, de las ciencias sociales, porque se refiere a todas aquellas bases filosóficas que se encargaron de cuestionarse acerca de esa ciencia en particular. Y entonces todo lo que no pertenece al rumbo de la ciencia va a ser cuestionada por la nociología, ¿ok? Por tanto, esta se le considera como la teoría del conocimiento. Y entonces vamos a entrar a psicología para ir hilando pues estas dos partes que es la filosofía, la psicología y el conocimiento psicológico. La palabra psicología proviene del griego psique, alma y logos tratado. Literalmente podríamos, significaría ciencia del alma. Ahora, en la actualidad, pues esta definición ha evolucionado, pero no en sus raíces ha cambiado.
En la actualidad contemporánea se le conceptualiza la psicología como parte de las ciencias humanas, sociales e incluso de la salud, que se va a encargar del estudio del comportamiento de los organismos individuales e interacción con el ambiente. Por eso es que cuando nosotros solo definimos a la psicología como la ciencia que se encarga del estudio de la conducta, estamos dejando una definición sumamente pobre. Hay que enriquecerla porque no solo se encarga de la conducta humana, se encarga del comportamiento de todos aquellos organismos e individuales e interacción con su ambiente, los procesos mentales de los individuos, los procesos de comunicación desde lo individual hasta lo micro y macro social. Por tanto, la psicología la podemos definir como el estudio científico de la conducta. No solo es que se encarga de estudiar el comportamiento, no, es el estudio científico de la conducta y la experiencia de los seres humanos, cómo piensan, cómo aprenden y conocen para adaptarse al medio que les rodea. Ya ven cómo solo decir que se encarga del estudio de la conducta es muy pobre para una ciencia tan hermosa como es la psicología, va más allá de eso, ¿vale? Y no perder de vista que es un estudio científico. Si nosotros no decimos que es un estudio científico, entonces echamos a la basura todo aquello que todo aquello que ha costado construir acerca de la psicología. Pero la realidad es que la psicología, aunque ya como tal habían algunos pensadores griegos que ustedes revisarán en el material de estudio, hablaban de un conocimiento del alma, de averiguar o de entender la conducta, estos procesos de introspección. La psicología como ciencia es una ciencia muy joven. Es apenas en 1879, algunos pocos más de 100 años, que en un laboratorio nace la psicología con Gunn, porque él es el primero que crea el primer laboratorio de psicología. Y entonces es ahí cuando la voltean a ver como realmente una ciencia, porque él dice, claro que podemos estudiar la conducta, los procesos mentales y demás con un método científico y puede haber un laboratorio para el estudio de la misma. Pero no podemos perder de vista que sus raíces son muy lejanas, pertenecen a la filosofía, a la fisiología. De hecho, en México, cuando se empieza a estudiar la psicología en la en la Universidad Nacional Autónoma de México, esta ciencia pertenecía a la escuela de filosofía, era una rama de la filosofía. Y después va evolucionando y dicen, no, espérate, ya se le considera una ciencia y se crean las primeras facultades del estudio científico de la psicología. Pero vamos a ver entonces, hacer un poquito este análisis de la definición de la psicología. Recordemos, ciencia, ¿por qué? Porque utiliza el método científico. Un método científico que si bien también tiene sus áreas de oportunidad, ha fungido y ha permitido desarrollar un conocimiento que pretende ser verídico, replicable, pero al mismo tiempo también falible e incluso objetivo. ¿Por qué conducta? Porque se va a encargar de las acciones humanas que pueden ser observadas y medidas directamente. ¿Por qué procesos mentales? ¿Por qué? Porque estos son procesos internos difícilmente observables. Y es una de las grandes cuestiones que, vaya la redundancia, se le han cuestionado a la psicología. Oye, pues tú te encargas de estudiar aquellos procesos mentales, pero ¿qué crees? Esos no son observables. No, pero hemos tratado de desarrollar test psicológicos que nos permitan entender cómo funciona nuestra mente a través de reportes y demás, pero aún así queda el cuestionamiento a la psicología acerca de estos procesos internos. ¿Cómo estudiarlos? Bueno, nos podemos preguntar entonces y replicar, oigan,
Solo es científico aquello que es observable y entonces incluso hoy sabemos que la ciencia tiene o no tiene respuestas ante incluso eventos que son meramente científicos. Y entonces no puede venir solo a cuestionar a la psicología y decir, es que tú no te encargas de estudiar los procesos mentales, por eso no puede ser considerado una ciencia. Claro que sí podemos, en tanto que tenemos un objeto de estudio súper importante que nos puede reportar, que es el ser humano. Y también podemos defender asimismo que la psicología es una ciencia porque la conducta es meramente observable. Y esto nos permite hacer inferencias y deducciones acerca de los procesos mentales que no podemos observar. ¿Ok? Pero también es cierto que como profesionales de la psicología no nos podemos perder y tenemos que tener muy claro lo que no es psicología científica y con ello algunas ideas erróneas. La psicología se ocupa exclusivamente de la aplicación de test psicológicos. Falso, es mucho más allá. No por eso, hoy por hoy, incluso la OMS le da una carga muy especial y muy importante a la psicología, en tanto que tiene implicaciones en todos los niveles, sociales, de salud, etcétera. La psicología no es lo mismo que el psicoanálisis. El psicoanálisis es una disciplina, pero no para que incluso tú hayas estudiado psicoanálisis, tienes que ser psicólogo. Incluso tenemos muchas personas que hacen psicoanálisis sin tener una idea de lo que es la psicología. La psicología tampoco es lo mismo que la psicopatología, pero sí se encarga de estudiar esta. La psicología equivale a la parapsicología, tampoco. La parapsicología es todo aquello que va más allá de la psicología, incluso se ha asociado a cuestiones mágicas y demás. Eso tampoco es psicología. Y no olvidemos que no podemos acceder al conocimiento psicológico solo a través del sentido común. Por eso es que ustedes hoy por hoy están estudiando esta ciencia. Pero muchas veces allá afuera, perdón por la expresión, pero se le va prostituyendo mucho a la psicología. Es que todo mundo sabe hacer psicología, es que es muy fácil hacer psicología. Cualquiera que esté un poco sano mentalmente podrá hacer psicología. Claro que no, esto es meramente falso, necesitamos estudiarla, necesitamos tener una metodología de estudio, incluso definir a qué área de estudio me quiero dedicar. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la psicología? Identificar, denominar, definir y clasificar. ¿Pero qué? Explicar determinación de las causas de la conducta y de los procesos mentales. Poder predecir con anticipación la ocurrencia de un fenómeno psicológico y controlar, de ser posible, la modificación de las características de un proceso o conducta. Y entonces aquí podemos empezar a inferir que dentro de todos los modelos del estudio de la psicología, de los enfoques y de las escuelas, aquella que nos da el estatuto de ciencia, pues es cognitivo-conductual, porque es aquello, porque como tal la epistemología, que ya vimos que es la que se encarga del estudio de las ciencias, pues nos exige que podamos tener algo que podamos observar, que pueda ser captado a través de los sentidos. Y el modelo que se encarga de eso es cognitivo-conductual. Hoy por hoy hay otros modelos también mucho más aceptados como la sistémica, claro que sí, pero hay otros que de plano dice la ciencia, estos no los puedo considerar como una ciencia, ¿ok? Y bueno, pues hasta aquí tendríamos aquí les dejo las referencias, las fuentes de consulta, por favor, y con esto tendríamos una generalidad acerca de lo que van ustedes a estudiar en esta primera unidad.
Quedo pendiente de cualquier duda, pregunta que lleguen a tener. Para mí es fundamental que las podamos ir resolviendo y con mucho gusto los ayudo, ¿vale? Vamos a cerrar esta primera unidad y me gustaría recordarles, por favor, que es muy, muy necesario que ustedes también sean autodidactas, que complementen esta información que les estoy dando y junto con el material y que asimismo cualquier duda, cualquier pregunta podamos resolverla. Espero que esta unidad les guste muchísimo y les sirva aún más. Cualquier duda quedo pendiente. Por favor, no se olviden de participar en su foro académico, recordando que este tiene una ponderación del 15% en su calificación final. Para ello será muy, muy importante que ustedes investiguen, que complementen la información y que además, por favor, podamos hacer las referencias y las citas en formato APA séptima edición, ¿ok? Si tuvieran alguna duda acerca de dicho formato, también podemos resolver dichas dudas y nada más me resta concluir que recordemos, la psicología es una ciencia. ¿Y quién es la madre de todas las ciencias? La filosofía. Fueron algunos filósofos griegos los primeros que empiezan a cuestionarse acerca de lo importante que era conocer nuestros procesos mentales, de conocer eso que ellos llamaron alma, eso que va más allá y que incluso no podemos observar. Hoy por hoy ya no nos encargamos del estudio del alma. ¿Por qué? Porque no es un conocimiento científico, pero no debemos perder de vista que es importante conocer, pues, de dónde vienen estas raíces, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es su relación con la filosofía? Pues que nace de la filosofía como tal, al ser una ciencia y al irse separando este conocimiento, pues es parte de la filosofía y considerada la madre de todas las ciencias, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos, mucho éxito, bienvenidos y espero que les vaya muy bien en esta semana en sus actividades. Gracias.